Lección 11. La recepción del derecho común. Jorge Montes Salguero. La recepción del derecho común, el derecho común como derecho imperial. El nacimiento del amado derecho común es uno de los fenómenos culturales más importantes y sugestivos de la historia. A partir del siglo XI, en la formación y concepción del lus comune, se combinan elementos viejos y nuevos, dejando atrás la idea de los derechos localistas e implantando la validez universal de un derecho que, superando las disparidades y diferencias regionalistas de la España de los cinco reinos, utiliza la labor legislativa de Justiniano como ex imperii, pero entrecruzando el derecho romano con el derecho canónico y el derecho feudal. Las invasiones musulmanas habían fraccionado España en diversos reinos, lo que llevó a que en cada uno de ellos se diera un derecho local y a veces de origen totalmente consuetudinario. Pero más allá de nuestras fronteras se estaba gestando desde el siglo lo que podemos denominar el origen de Europa, partiendo de elementos jurídicos como la labor legislativa de Justiniano, llevada a cabo entre los años 528 a 533 e integrada por las instituciones, el Digesto o Pandectas, el Código y las novelas. A partir de 1585 la obra de Justiniano editada por Dionisio Gófredo recibe el nombre de Corpus Iris Civilis, la labor del derecho canónico Congraciano y los decretistas y el derecho feudal y sus influencias germanistas. Todos ellos configuraron la idea de un sacro imperio romano germánico reconstruido por Carlomagno en el año G00. En los siglos XI y XI la Europa cristiana responde al Imperio del Islam con unum imperium, unum ius, utilizando para ello el derecho de una sociedad en la que se integren todos los cristianos, clérigos o laicos, bajo una organización jerárquica de poderes inspirada por los principios evangélicos y regiano. El Papa y por el emperador. Pese a las dificultades y diferencias, la concepción de una sociedad civil o religiosa tuvo como fruto la creación de un solo derecho civil. El derecho romano cumpliría la función unificadora con la idea de los monarcas alemanes de unum imperium, unum ius que desde Otoni se consideraban herederos y restauradores del imperio carolingio. Era evidente que si se quería construir un solo imperio era necesario dotarlo de un solo derecho y ese va a ser el derecho romano, volviendo a sus orígenes mediante la labor de Justiniano y su digesto, es el derecho romano clásico. 2. La escuela de Bologna y los glosadores. La obra de Justiniano no estuvo vigente y no fue muy difundida ni conocida desde el siglo VI al sí, aunque hay que recordar que en Italia la enseñanza del derecho no desapareció durante este periodo, no se utilizó la legislación justiniana. Las escuelas monacales y episcopales se centraban en explicar las ciencias y conocimientos del medioevo, dividiéndolas en el trivium, la mática, o el arte de expresarte correctamente, la retórica, o el arte de convencer. Ser otros acerca de la bondad y verdad de las propias afirmaciones y la dialéctica, como el arte de exponer y discutir cuestiones, yel, o adrivium, la geometría, astrología, aritmética y música. El derecho no se enseñaba como materia independiente y solo se hacía dando nociones del mismo en la retórica, las fuentes que se usaban para ello eran resúmenes y fragmentos del códex. A lo largo del siglo X y los cambios y la evolución en Europa, con el nacimiento de los grandes núcleos urbanos, ciudades que aglutinaban la riqueza no solo la económica, sino también la intelectual, propiciaron el estudio del derecho romano en los textos de Justiniano, fundamentales para la creación del nuevo derecho y su influencia en la historia con posterioridad, como han resaltado Sabin y Calazo. Se rescató del olvido el digesto, en su texto original, siendo objeto de estudio en las diversas escuelas, donde se elaboraron otras obras que facilitaron su estudio. Citaremos las excepciones Petri Legum Romanorum, obra que es un resumen que realizó un jurista del sudeste de Francia de la obra de Justiniano y que fue muy utilizada en la zona de Catalo. No hay que olvidar que en los reinos hispánicos la influencia y pervivencia del derecho romano durante este periodo es atribuible al Liber, pero al igual en el resto de Europa las fuentes justinianas fueron olvidadas. Que la recuperación de la obra justiniana se debe a la escuela de Bolonia, algunos sitúan como heredera de la antigua escuela de notarios, ya sus juristas de forma especial a Irnerio y sus discípulos, Jacobo, Búlgaro, Martino, Gosia y Hugo. Tanto de Irnerio como de todos ellos desconocemos sus biografías y están rodeadas sus vidas más de leyenda que de realidad, per duda de que iniciaron una nueva forma de estudio del derecho. En primer lugar, al darle una autonomía propia otorgándole al derecho su propio lugar se homo saber y ciencia, en segundo lugar utilizando para ello el estudio del dix. El método de trabajo era la glosa, exégesis textual de los párrafos comentados, por ello se les denomina glosadores. Su trabajo y esfuerzo consistió en descubrir y facilitar la comprensión de los textos de Justiniano, les preocupaba explicar y fijar el alcance de cada término, los glosaban, los analizaban, los aclaraban y lo relacionaban con otros conceptos. Suponía el esfuerzo comprensivo del texto leído tanto en su pura literalidad como en su contexto Tido íntimo, esta última fase era el verdadero objetivo del glosador, que de tal modo alcanzaba a conocer la mens legis inspiradora de cada precepto. Todos estos estudios junto con los del derecho canónico fueron esenciales para la difusión del derecho común. Sus sucesores o comentaristas como Curcio o Bartolo de Sassoferrato, con sus polémicas se extenderán por toda Europa. El derecho canónico, Graciano y los decretistas. Dado el protagonismo de la Iglesia a lo largo de toda la historia, no podía su derecho quedarse al margen del desarrollo y resurgimiento del derecho. En la tarea realizada sobre el derecho canónico destacó la reforma introducida en la Iglesia por el Papa Gregorio VII en el siglo X y que tuvo diversas facetas, de las que destacaremos solo las más importantes, la unificación litúrgica, la condena de la creación de los feudos laicos sobre bienes del patrimonio eclesiástico, lo que vulgarmente conocemos como la cuestión de las investiduras. Las reformas introducidas reafirmaron aún más el poder absoluto de Roma y sus pontífices. Ello, como nos indica Tomás y Valiente, tuvo dos consecuencias. Primera, la tendencia a la unificación del derecho canónico como ordenamiento jurídico de toda la cristiandad. Y segunda, la configuración del Papa como legislador supremo del cuerpo cristiano, lo que a su vez significaba que el Papa no estaba obligado a decisiones o normas de su sante
Cesores, y que el derecho canónico nuevo y unificado debía construirse bajo la dirección del Papa y sobre la base principal de las resoluciones o respuestas pontificias, decretales, más que sobre cánones conciliares. En Bolonia, un monje profesor de teología realizó una obra que es conocida desde 1140 como Decreto de Graciano, con el título de Concordia Discordantium Canonum. Pese a no ser promulgada oficialmente y considerarse una obra doctrinal privada, aportó algo que fue vital: separar el derecho canónico de la teología. Al igual que con la obra de Justiniano habían hecho los glosadores, el decreto fue comentado y estudiado y dio lugar a los llamados decretistas. Lo que conocemos como decretales eran las respuestas que daban los papas a cuestiones planteadas por particulares sobre temas de contenido jurídico, que en un principio solo debían afectar al particular ya la cuestión planteada, pero no hay que olvidar que las respuestas emanaban de la caput ecclesiae, lo que se hacía extensible a todos aquellos temas similares que pudieran plantearse en un futuro. La importancia de las decretales fue tal que en 1230 el Papa Gregorio se encargó a Raimundo de Peñafort que recopilara todas las decretales, y así lo hizo en una obra titulada Decretales Gregoriales, promulgándose en 1234. Contenía no solo las decretales desde 1154 a 1234, sino también textos de la escritura, de la patrística y algunas leyes laicas con el fin de acabar con la legislación dispersa y contradictoria, y partes narrativas que no eran propiamente jurídicas. Se divide en 5 libros, más tarde el Papa Bonifacio hubo y le encargó en 1296 una nueva recopilación de decretales y sería el Librus Estus, que se uniría a las decretales de Gregorio IX. Clemente V mandó recoger las decretales posteriores, conocidas como las Clementinas o Liber Septimus, cuyo glosador fue Juan Andrés. A todas estas recopilaciones siguieron las obras de carácter privado como las extravagantes de Juan XX y Y extravagantes comunes. Por último, tendríamos que citar las ediciones del Corpus Luris Canonis y la romana, que se puede afirmar que el corpus, que ha fijado con la edición de los correctores romani, de 1582, fue declarada edición oficial, tanto para el foro como para la edición de Friedberg, de 1878, es la mejor y la que utilizan más los escuela canonistas. Como tercer elemento del derecho común hay que reseñar el derecho concreto, su fuente principal, el Libri Feudorum, del que se ascendí. Feudal y en concreto Orsa reacciones desde el siglo X y I, en especial la elaborada por Accurcio. 4. Los comentaristas. Desde el siglo X y los juristas siguieron la labor de los glosadores, y se les conoce como comentaristas porque los comentaria fueron uno de sus géneros literarios preferidos. Esa técnica recibió el nombre de Mos Italicus, porque fue en las universidades y entre los juristas italianos donde se desarrolló y se consolidó. En Francia destacó la labor de los juristas Jacques de Revin y Pierre Belleperche, que en la Universidad de Orleans plantearon una actitud crítica contra los resultados de los glosadores, criticando que estos no actuaban con libertad ni se apartaban del derecho romano. Sería un discípulo de Belleperche, sino de Pistoia, el que introdujo en Italia esta nueva corriente, en Florencia, Perugia, Siena y Nápoles. El Mos Italicus, pese a ser originario de Francia por su influencia y posterior desarrollo en las universidades italianas, se acuñó al modo estilo italiano. Los comentaristas trataron de elaborar una ciencia jurídica profundizando en el tratamiento de los problemas concretos y reflexionando sobre las cuestiones que surgían en la práctica. Los textos romanos son fundamentales, pero no intocables, son instrumentos de los que hay que servirse para resolver equitativamente casos prácticos y reales. El comentarista más importante ya citado anteriormente fue Bartolo de Sasofe. Ral, nacido a principios del siglo X y V, que estudió en Perugia con Sino de Pis. O allí en Bolonia con Oldrado y Belvicio, planteó la vigencia de los derechos de 0 municipios o ciudades italianas integrando el ius municipale dentro de un sistema jurídico más amplio, basado en el derecho romano. Fueron los comentaristas los que consagraron el principio por el que se reconocía la vigencia preferente en cada ciudad de su peculiar estatuto municipal, pero también la vigencia subsidiaria y común en todas ellas del derecho romancero. Bartolo fue el gran difusor del Mos Italicus, enseñó en Pisa y en Perugia y legó a ser el consejero privado del emperador Carlos IV, su principal discípulo fue Baldo de Waldis, que difundió en su cátedra los principios del Mos y el aforismo de que nadie era buen jurista si desconocía la obra de Bartolo. Le siguieron juristas como Lucas de Penna, Bartolomé de Saliceto, Pablo de Castro y el abad panormitano, que lo mantuvieron vivo durante los siglos XIV y XV y difundieron sus estudios imprescindibles para el desarrollo e influencia del derecho común. El proceso de difusión, papel de las universidades. La institución universitaria era denominada Estudio General o Universidad, y en un principio el estudio general era más bien el lugar o conjunto de lugares donde se impartía una enseñanza superior, y la universidad era la asociación de maestros o de alumnos que allí estudiaban. No está mal recordarlo, hay diversos factores que contribuyen a propagar el derecho común en España y en otros países. Las nuevas circunstancias sociales, frente a la sociedad rural campesina de la Alta Edad Media con núcleos de población muy reducidos, van surgiendo artesanos, mercaderes, y generan las ciudades. Es el resurgir urbano en toda Europa. En España se da fundamentalmente en Cataluña y Compostela, como dos polos que unen las ciudades que van esfiendo a lo largo del Camino de Santiago. Estos cambios sociales necesitaron un derecho más elaborado, más técnico, de ciudades en donde florecen el ocio, la actividad intelectual, y se intensifica el tráfico de moneda y mercancías de todo tipo. Todo ello lleva a la búsqueda del derecho romano, que había nacido para un modelo de sociedad similar siglos antes. El derecho común se va difundiendo en núcleos urbanos de forma especial en Cataluña y Compostela, zonas de mayor concentración mercantil. Por el contrario, se resistieron Navarra, el País Vasco y Aragón. El factor eclesiástico. Ya hemos indicado el gran poder de la Iglesia, en especial a partir de Gregorio VII, que hará disponer hasta de una administración bastante fuerte y centralizada. En España no hay que olvidar que la Iglesia va incorporando nuevas tierras y las organiza mediante diócesis y parroquias, sistema que estuvo vigente hasta el siglo XIX. Esta organización está fundada en el derecho canónico, un derecho que está influido enormemente y que se estudia con las mismas técnicas que el derecho romano, formando juntos dos vertientes, la eclesiástica y la secular, de un mismo ordenamiento. El derecho seomún. Todo ello se pone manifiesto en el poder e importancia de los tribunales eclesiásticos y en el hecho de que todos los juristas que ahonden y estudian el derecho romano en las universidades son serios. Reforzamiento de las monarquías.
A partir del siglo XIV, el poder del rey es cada vez más amplio, se va rodeando de un aparato burocrático y se inicia la organización de una administración estatal reforzada. Y para ello se siguen los principios del derecho romano, que daba estabilidad al monarca frente al rey de la Alta Edad Media, débil, dependiente de los señores y sin un ejército fuerte para defender las fronteras del territorio. La tradición romana. No hay duda que, en la recepción y difusión del derecho común en la península, influyó su tradición de romanización vivida en los periodos anteriores, de forma especial en el periodo de la romanización, incluso en la Alta Edad Media podemos decir que el derecho romano visigodo no perdió su total vigencia, como lo pone de manifiesto la aplicación del Liberio Viciorum. Junto con estos factores determinantes para la propagación del derecho común, la labor más importante es la desarrollada por la universidad. Dado que la recepción del derecho común es la difusión de una determinada ciencia jurídica, que se estudia en las universidades medievales, la creación de las universidades en Europa, entendiendo por universidad la concepción de universalismo y difusión de toda la ciencia, supuso un cambio importante para el estudio de todas las culturas y, por supuesto, como hemos analizado el derecho romano, el eje de ese estudio estuvo en Bolonia, cuya universidad era la asociación o asociaciones de maestros y alumnos que allí estudiaban. Las universidades podían ser de fundación eclesiástica o real, como las de París y Oxford. De creación privada como la de Bolonia, su facultad de leyes fue la más prestigiosa en toda Europa. Las universidades se regían por sus propios estatutos, que solían ser aprobados por el Papa, que, a su vez, era quien otorgaba la Sentiavique Docensi. En lo relativo a su organización interna cada una funcionaba autónomamente, pero en cuanto a la enseñanza y el método del derecho todas las universidades funcionaban del mismo modo. La enseñanza se impartía en latín, era la lengua común, la culta por excelencia, eso propició la universalidad del derecho. Todos los tratados eran en la misma lengua, lo que facilitaba que la bibliografía fuera la misma en todas las universidades. Como es evidente en esta época, el conocimiento del derecho común está reservado a una que la gran parte de la población no solo no sabía leer, sino que, por supuesto, desconocían el latín culto de las universidades. En los centros de estudio solo se enseñaba y se cultivaba el derecho ano canónico. Eso implica que los derechos de cada territorio, que denomina riamos, locales, o nacionales, ius proprium, vigentes en cada reino, no se estudiarían en las universidades hasta bien entrada la Edad Moderna. El Sioiar, Pus Iuris Civilis y el Corpusis Canonici eran los únicos textos objeto de estudio. El método era mediante lecciones, que consistía en el comentario de un texto legal. Se leía el texto, se fijaba su significado, se relacionaba tal texto con otros semejantes, se aducían las opiniones de otros juristas, se analizaban los problemas derivados del texto y el profesor extraía las conclusiones que a su juicio se derivaban de todo el proceso. Cero. Las repetitions, relecciones, eran clases o ejercicios académicos extraordinarios y solemnes, consistían en la disertación entre los profesores y alumnos sobre un tema libremente elegido por el disertante de entre los tratados en las lecturas ordinarias de su cátedra. Las disputaciones eran debates públicos en torno a un texto o un problema o caso práctico. Intervenían en ellos todos los doctores de la universidad. Podían formularle preguntas cualquier asistente al acto. Este método y procedimiento se difundió por todas las universidades que iban naciendo, como Salamanca en 1218, Valladolid en 1293 del mismo año es la de Alcalá de Henares. Más tarde en las de Valencia, Granada, Zaragoza, etc. Por citar las españolas, sin olvidar las de Montpellier, Orleans o Toulouse. Todas ellas contribuyen a la implantación del derecho común y a la formación de juristas de prestigio en toda Europa. Tenían su origen en Bolonia, donde ya en el siglo XIV contaba con una buena presencia de españoles en sus aulas. En 1369 el cardenal Gil de Albornoz fundó, en Bolonia, el Colegio de San Clemente para estudiantes españoles de gran influencia tanto en este periodo como en un futuro para los juristas españoles. La mayoría después de 6 o 7 años se doctora. Van y cuando regresaban a España eran los mayores defensores y vehículos de transmisión del derecho común. Citaríamos nombres como el de Vicente Gis, Pano y Álvarez de Albornoz. En definitiva, Bolonia y el resto de las universidades fueron el centro de gravedad de los estudios jurídicos que atrajeron multitud de estudiantes, procedentes de las clases nobles ya adineradas de la nueva burguesía que manejaba el mundo del comercio y la banca que, al regresar a sus puntos de origen, muchos de ellos siendo ya doctores con la técnica allí aprendida, serían importantes divulgadores del derecho común. Con el tiempo, la recepción del derecho común no comportó solo la aplicación en los diversos estados europeos de los principios canónicos romanos, sino además el estudio y elaboración del derecho de cada reino o estado conforme a los mismos modelos de trabajo utilizados en esas universidades, donde muchos de ellos ocuparon las cátedras y formaron a los juristas que ocuparían los diversos cargos de consejeros de leyes, tribunales de justicia. De ahí su influencia en los textos jurídicos de los distintos territorios. Muchos monarcas propiciaron la difusión de estas enseñanzas, dado que el derecho romano canónico le reforzaba en su poder y le sirvió como base para crear un modelo de administración central que culminaría en el Estado moderno.